Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a pedir a los amigos que de momento cierren los micrófonos y luego cuando comience a hablar el primero vamos a cerrar también nuestras este, cámaras porque se hace muy difícil para el Internet en Venezuela. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy en este seminario, webinar o webinar, como se dice en español, una frase, una palabra que ha dado de qué hablar, que otra cosa pues suena graciosa, por decir lo mínimo, que hemos organizado en el doctorado de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, conjuntamente con, bueno, y arropados por la Dirección de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. En este momento el doctorado de Historia está en proceso, todos los posgrados de la Católica, incluyéndonos a nosotros, por supuesto, de preinscripciones, se ha preinscrito alguna gente, estamos en unas circunstancias muy particulares y nos ha sorprendido más bien la respuesta que hemos obtenido en medio de esta circunstancia. La gente en sus casas han encontrado momentos para reflexionar, para estudiar. Y esto parece que ha incentivado la búsqueda de opciones para la formación profesional, pensando el día después y pensando el día más allá. Y dentro de este marco, consideré importante, más que importante, porque ya lo tenía tiempo considerando importante, consideré que habíamos llegado a la oportunidad para llevar adelante algo que yo tengo tiempo dándole vueltas en la cabeza. Yo quisiera que los alumnos del doctorado, y sobre todo esta que tenemos un grupo de alumnos particularmente bueno y particularmente interesante, variado, siempre ha sido así, pues ahí se han juntado los 3 o 4 niveles del doctorado, este, un grupo muy interesante, que los alumnos hablaran, que los alumnos cuenten un poco, bueno, por qué razón unas personas que vienen de universos tan variados, por qué razón gente joven y gente que está también en un momento de su mayor pico profesional en la carrera y gente que está en otro momento en la carrera, algunos incluso cerca de retiro, deciden estudiar historia, qué es lo que han encontrado en el doctorado, y esto quiero que siga más adelante porque después incluso vamos a hacer algunas otras cosas en las cuales lo que están investigando, la gente que nos viene siguiendo hace más rato habrá oído cuando ya hablamos lo que está haciendo Leti, lo que está haciendo Guillermo y en la Sorbona, lo presenten, que se discuta, que se abra, tanto en la Católica cuando con el favor de Dios podamos volver, espero que más temprano que tarde, y por estas herramientas que las vamos a seguir usando. Yo no voy a decir mucho más, me presento, sino, bueno, Tomás Estraca, lo ven allí, soy director del doctorado, y tenemos 4 de nuestros estudiantes del doctorado. Bueno, 2 son de la maestría, actualmente el doctorado y la maestría están integrados en un solo programa. De manera que la maestría es un punto de salida, una salida intermedia y opcional para el doctorado, y cada quien va diseñando el doctorado, sus estudios de acuerdo a cómo le interesa. Y hay otras salidas intermedias como diplomados, algo que se parece a una especialización. En fin, hay distintas opciones de las cuales podemos hablar. Vamos a arrancar con el Benjamín, con Jesús Piñero. El Benjamín no por razones de edad, supongo que es probable, sin embargo, no me meto en esas aguas, es porque acaba de entrar, él es de la generación COVID de nuestro doctorado. La gente que arrancó en medio de la pandemia, se logró una cohorte interesante, unas 14 personas entraron en medio de la pandemia, y en medio de esta reingeniería violenta que tuvimos que hacer, y digo violenta porque nos tocó hacerlo casi sobre la marcha, de volvernos virtual. Jesús es licenciado en Historia, graduado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Historia de la UCB. Jesús es licenciado en Comunicación Social, también graduado en la UCB, y probablemente muchos de ustedes lo conozcan, sobre todo porque es un periodista cuya voz se está oyendo cada vez de forma más nítida y cada vez más fuerte en nuestros medios. Un periodista en Clímax, periodista, escribe cosas en Pro Da Vinci, escribe cosas no me acuerdo de la otra revista donde nos hiciste a los historiadores, nos hiciste las entrevistas, y al mismo tiempo eso es un estupendo profesor de educación media. Ahí desarrolla, que es menos público, pero desarrolla una actividad muy interesante en un importante colegio de Caracas, donde también tiene cosas que decirnos.
Después de Jesús va a hablar la señorita, la licenciada Leti Tovar. Leti es internacionalista. Una de las líneas de las maestrías en la católica, sobre todo la maestría de Historia de las Américas, es la historia de las relaciones internacionales y siempre ha sido un programa que ha traído muchos internacionalistas, a mucha gente del mundo diplomático. Pues puedes enterarte bien de los países que están a nuestros alrededores, una historia de Colombia, una historia de los Estados Unidos, una historia de Brasil, una historia de México, que ofrecemos menos, una historia de, porque no siempre tenemos profesores, una historia del Caribe. Hay una historia de relaciones internacionales y tuvimos, que paz descanse, una gran figura como Demetrio Bester entre nuestros profesores. Leti Tovar, ella ha encontrado en la historia un espacio al punto de que ella está también ejerciendo la docencia a nivel medio, o lo estuvo hasta hace muy poco, y por lo que corre por allí, porque en el mundo de los profesores también todo se sabe más temprano que tarde, lo está haciendo muy bien, cosa por la que la felicito. Luego viene el amigo Carlos Arbeláez. Arbeláez también es una figura que cada vez está sonando más como fotógrafo. Carlos Arbeláez es un profesor de la escuela de Mata, de Roberto Mata, un fotógrafo importante, un historiador de la fotografía importante. Esta es, digamos, la segunda vida de Carlos Arbeláez. No es que tenga dos vidas así escondidas, una de otra, que es como estos superhéroes que tienen, pero tiene otra vida en la cual él es un importante abogado del ámbito de las telecomunicaciones. Y en estos días, los amigos de Arbeláez lo hemos tenido a monte, francamente, explicándonos lo de DirecTV, las dimensiones del problema, y Arbeláez de verdad que nos ha dado unas explicaciones que nos ha dejado todos sorprendidos porque sabe de satélites y de cables y de cosas mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Carlos Arbeláez, en su ámbito de la fotografía y en su ámbito de historia de la fotografía, está haciendo, hizo toda la maestría y ahora está haciendo y continuó para el doctorado. Y cerramos con Guillermo Ramos, que yo creo que todo este grupo es el más viejo en haber entrado a la maestría. Guillermo Ramos, él es periodista y es un muchacho muy inquieto, lo conozco desde que está en la Católica, no sé, creo que antes de la mitad de su carrera, un muchacho chamito con ganas y que fue para el instituto, por eso yo quiero trabajar, yo quiero hablar en esto, y quiero hablar, y siempre me llenaba de preguntas, y siempre estaba leyendo 10 libros, y siempre proponía cosas, y una cosa que es un muchacho que de verdad que uno como profesor se entusiasmaba mucho. Guillermo Ramos finalmente lo convencimos de entrar a la maestría, digo, lo convencimos porque él quería hacer muchas cosas, está en la maestría de historia, está desarrollando el periodismo, está haciendo un trabajo muy, muy interesante en el ámbito de las TICs, en el ámbito de la informática, en el ámbito del Internet, todo lo de rescatar la memoria digital o de poner buena parte de la memoria en el ámbito digital, y yo creo que por ahí hay un trabajo en el cual tenemos que seguir avanzando. Guillermo Ramos tiene otras ocupaciones, tiene otras cosas, tiene un blog muy interesante que se llama Lo Afirmativo Venezolano, y está actualmente en la Sorbona, que eso pasa con muchos de nuestros estudiantes que consiguen la posibilidad de la católica es como una base para después desarrollar estudios más amplios. Está en la Sorbona haciendo una maestría en estudios latinoamericanos. Nada, ya hablé demasiado, entonces dejamos a Guillermo Ramos y le pedimos a los demás, por favor, que apaguemos nuestros micrófonos y las cámaras. Bueno, ¿qué tal? Gracias al Ya, profesor déjame cerrar Estraca, aquí. en primer lugar, por invitarme. No, Guillermo, Y, tú puedes prender tu cámara, deja la tuya prendida. ok, Guillermo, que puedes prender tu cámara. No, yo, ok, entendí. Bueno, en primer lugar, agradecido con el profesor Tomás Estraca por darme la oportunidad de compartir un poco cómo ha sido la experiencia en el doctorado. En este primer mes tan golpeado, es que es lo único que llevo hasta ahora. El primer mes que inicié, se supone que teníamos que iniciar en marzo, pero iniciamos en abril por el tema de la pandemia. Pero bueno, ha sido eso, un mes que me ha demostrado que promete bastante el estudio de posgrado. Porque, a ver, ¿por qué elegir historia? ¿Por qué hacer el doctorado en historia o la maestría en historia? Yo soy historiador de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, bueno, la formación de pregrado es bastante básica, se ven materias muy elementales, claro, ya hablando desde la perspectiva de un egresado, ¿no?
principio obviamente me daba mis golpes con las materias. Pero luego, posteriormente, bueno, nada, yo he visto que, bueno, que el profesor Tomás Estraca, he visto que la profesora Inés Quintero, el profesor Elías Pino, el mismo profesor Germán Carrera, bueno, son historiadores que decidieron hacer posgrados en su formación. Y eso es algo que siempre me llamaba la atención, porque todo el mundo me decía, el posgrado lo tienes que hacer en otra área, que no sea la de tu formación de pregrado. Yo estaba todo confundido con eso y al final, bueno, lo consulté bastante bien, le pregunté al profesor Estraca, busqué opciones y creo bueno, que sí, yo quería seguir profundizando en el área en el que me formé de pregrado, no le vi sentido formarme en otra área y eso, ver que, bueno, además la historia es una ciencia bastante amplia, que abarca todo de alguna forma y que en cualquier cosa tiene historia y de la manera que de alguna forma, si se tiene el método, cualquier cosa pudiera ser también historiable. Y bueno, yo también tenía mi otra formación como periodista, de manera que yo dije, bueno, voy a dedicarme a historia como disciplina amplia y bueno, utilizo el periodismo como herramienta de difusión. Ese fue el planteamiento que utilicé y nada, también el hecho también de otra cosa que me motivó también fue, a ver, creo que el hecho de ser doctor en historia o magíster en historia te da más créditos, por supuesto, de hablar de historia que ser licenciado en historia. Fue un área que me gustó, fue una carrera que disfruté bastante, entonces decidí invertir en lo que ya conocía. Más vale bueno por conocido que malo por conocer. Entonces, nada, me embarqué en esta nueva etapa, si se quiere llamar de alguna forma. De eso de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ha impactado el doctorado a nivel profesional? Muchísimo, a pesar de que yo les digo que tengo un mes nada más viendo clases, he visto clases, por ejemplo, con el profesor Rafael Arraiz Luca, me parece en clase, a pesar de que son por WhatsApp, a pesar de que son de forma online y no hemos visto presencialmente en la clase, ya he compartido con él en otros espacios, he aprendido muchísimo, creo que se me ha hecho bastante no fácil, no quiero sonar jactancioso con esto, pero sí se me ha hecho relativamente sencillo el tránsito en comparación a otros compañeros que sí he visto que han tenido ciertas dificultades a la hora de estudiar, por ejemplo, los temas de historia de Colombia, tal vez por mi formación como historiador que ya vengo arrastrando. Lo mismo, por ejemplo, con el profesor Tomás Estraca, capto las ideas bastante rápido y he tenido, bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Siento que he aprendido más. Por ejemplo, con el profesor Estraca he visto como que los distintos pasos para elaborar una investigación. Si bien ya yo tenía la formación en la escuela de historia, creo que la estoy viendo desde otro punto de vista, la estoy viendo desde otro abordaje, empezar no necesariamente por lo que tú quieres investigar, sino ver lo que hay y luego enfocarte en lo que hace falta o en lo que no se ha dicho. Y bueno, el otro profesor es Jorge Bracho, que me está dando historiografía latinoamericana. También ha sido una materia que he disfrutado bastante, sobre todo porque yo soy de la Escuela de Historia Mención Historia de América, en la Escuela de Historia hay 3 menciones, y no existe una historiografía latinoamericana o ni siquiera una historiografía americana en la escuela, solamente existe historiografía universal e historiografía venezolana. De manera que ver cómo los latinoamericanos han escrito sobre su continente, sobre su historia, o incluso ver cómo personas fuera del continente han escrito sobre Latinoamérica es sumamente interesante y enriquecedor y me ha ayudado mucho a contrastar visiones. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, yo creo que una pregunta fundamental es ¿por qué elegí la UCAP y no la UCB? Bueno, entre tantas cosas, por el hecho, bueno, porque la Universidad Central de Venezuela ofrece también un programa de doctorado en historia bastante completo, pero yo quería experimentar otra universidad, una decisión bastante personal, y también ver clases con otros profesores, porque, bueno, básicamente todos los profesores bueno, no todos, la gran mayoría de los profesores de la Escuela de Historia son profesores en el doctorado, son profesores con los que ya yo había visto clases, con los que yo conozco, bueno, ya sus visiones. Yo quería primero cambiarme de ese ambiente académico, experimentar otras cosas, y segundo también salir de la Universidad Central por un tema también burocrático. Uno sufre bastante como estudiante, Leti lo debe saber perfectamente bien, sufre mucho con la burocracia, y bueno, yo creo que las universidades privadas venezolanas tienen ese plus, ¿no? Que bueno, y justamente lo experimenté hace poco, había perdido mi contraseña para ingresar a la web de la UCAP,
y mandé un correo a las 12 de la medianoche y a las 7 de la mañana del día siguiente ya me estaban resolviendo. En la UCB hubiese tenido que esperar que la cuarentena terminara, luego esperar a la secretaria y todo lo demás. Pero más allá de eso, como les digo, lo que me interesa es eso, cambiar, me interesaba cambiar de ambiente académico y ver qué la UCAT me ofrecía. Me parece que la Universidad Católica Andrés Bello ha ganado muchísima popularidad y prestigio en los últimos años, un prestigio que por supuesto ya tenía. Muchos de mis colegas periodistas son egresados de allí, Gladys Rodríguez, por ejemplo, bueno, en general varias personas, se me vienen muchos nombres a la cabeza y no logro decir uno, y para no decir uno y no decir los demás, pero en general quería, bueno, eso, la Universidad Católica, además el programa de doctorado, de hecho me ofrecía ingresar a la maestría y luego ser doctor en la UCB también. Hablé con el director del posgrado y me dijo, no, en este caso tienes que hacer primero la maestría y luego el doctorado. Entonces era como bastante engorroso el tema burocrático, y cosa que no, por lo menos el mes que llevo en la Universidad Católica Andrés Bello, no se me ha presentado. Como insisto, vuelvo al inicio, me parece que es bastante completo. Algo que me gustó que el profesor Estraca me comentó es que uno, bueno, puede ir incluso sugiriendo materias con profesores, materias dentro del programa, tanto de la maestría como del doctorado, por supuesto. Y eso me pareció súper interesante porque, bueno, yo soy de los que empecé a trabajar directamente ya la tesis, o lo que quiere trabajar como tesis ya doctoral o en maestría. Uno nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero en principio, o sea, empecé a trabajar la tesis, he estado tratando de vincular las diferentes 3 materias que estoy viendo con el mismo tema de tesis. Y bueno, nada, ha sido muy enriquecedor, ha sido bastante profundo, involucrarme más en la historia. Al principio, bueno, yo entré a la escuela de historia no queriendo ser historiador, yo quería ser era periodista. Sin embargo, la carrera me enamoró y bueno, fíjense, terminé haciendo un doctorado en historia, o estoy comenzando un doctorado en historia, mejor dicho. Y bueno, nada, a la formación de un periodista es sumamente importante, un historiador o una persona que tenga conocimiento de historia. La historia es una disciplina muy amplia, y te da argumentos, te da una visión distinta a la del periodista convencional, ¿no? Que solamente se dedica al oficio y ya. Pero una persona que además de periodista, bueno, tenga la posibilidad de hacer un posgrado en otra área como historia, creo que ofrece herramientas claves para entender no solo el tiempo del pasado, pues la historia no solamente se maneja en el pasado, sino el tiempo presente. Y bueno, justamente hubo un periodista historiador, de hecho, Kapuscinski, creo que fue, no recuerdo ahorita el apellido, dijo, bueno, los periodistas son los historiadores del presente y los historiadores son los periodistas del pasado. De manera que, bueno, que la experiencia en LUCAP y la experiencia con el doctorado ha sido bastante completa. Además, cuentan con un amplio tren de profesores de bastante reconocimiento a nivel nacional e incluso internacional. Hablamos, por ejemplo, de un Rafael Arraiz Luca, el mismo profesor Tomás Estraca, el profesor Jorge Bracho, que también tiene bastante trayectoria a nivel nacional. Y bueno, el profesor Estraca también me comentaba que en la medida de lo posible se iban abriendo materias, como les estaba diciendo, relacionadas con el tema de investigación o de los intereses que uno tenga como candidato a doctor o candidato a magíster. Y eso me pareció increíble porque, bueno, ya no es ver todo y ver qué buscar, sino también ya uno empieza a trabajar lo que quiere desde el inicio, y bueno, y uno logra adaptar cada materia en relación al proyecto final. Eso en definitiva yo creo que, bueno, que pudiera ser mi experiencia. Tal vez es un poco corta porque justamente vengo de un mes nada más de clase, pero en general ha sido bastante fructífera, ha sido bastante buena, y yo estoy bastante satisfecho con el programa en sí, con los profesores. Bueno, qué bueno, muchas gracias, Jesús. Pasamos entonces con Leti. Buenas tardes, como dijo el profesor Estraca, mi nombre es Leti Tovar, soy licenciada en Estudios Internacionales de la UCB, y bueno, estoy investigando el tema de la historia de la mujer dentro de la política. Estoy haciendo 2 tesis simultáneas en este momento, bueno, porque también hice 2 maestrías simultáneas, y en ambas estoy investigando esta línea. A mí me encantaría contarles hoy que decidí hacer la maestría como parte de un proyecto de vida, con un plan ya establecido, con una línea de investigación clara,
Me encantaría contarles eso, pero la verdad es que no, y me da muchísima vergüenza, pero bueno, la realidad es otra. Yo decidí entrar a hacer la maestría en Historia de las Américas por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que en mi carrera en estudios internacionales se ven muchas materias históricas, y en todas ellas, coincidencialmente, me dieron clases puras mujeres, y mujeres increíbles, además, mujeres sumamente talentosas, inteligentes, poderosas, y bueno, en mi imaginario quedó que, bueno, que para ser una mujer de esa talla, pues había que saber de historia. Incluso una de ellas, pues también ha estudiado esta maestría, la profesora Esther Mobilia, y bueno, eso quedó en mi mente. Además de eso, pues siempre he sido una mujer muy curiosa, me encantó la historia de la universidad y quería saber más, quería aprender más y tenía como una sed de conocimiento en esta área. Para mí, en la ignorancia de la juventud, pues esto era suficiente, era todo lo que no necesitaba para querer hacer una maestría, y cuando entro a la maestría me consigo con otro mundo completamente distinto, con unos compañeros profesionales increíbles que venían ya con todo un plan establecido, que venían nada más a buscar herramientas para cumplir ese proyecto que ellos ya venían trabajando, desarrollando en su mente. Entonces, bueno, eh, por suerte no me fue mal, por suerte me conseguí con profesores muy respetuosos de este proceso, que realmente me acompañaron a ir descubriendo, bueno, cuál era mi inclinación dentro de este mundo de la academia, hacia dónde pues tenía que ir la cosa. No lo recomiendo, terriblemente irresponsable de mi parte, pero bueno, como les dije, me fue muy bien y los profesores realmente fueron un acompañamiento importante y trascendental en este camino de la maestría. El profesor Straca nos pedía que reflexionáramos un poco sobre cómo ha impactado este estudio dentro de nuestra vida, tanto profesional como personalmente. En lo profesional, como les comentó también el profesor Straca, comencé a dar clases de historia. Eso no estaba tal vez dentro de mis planes, pero bueno, así fue. Cuando empecé a adquirir estas herramientas dentro de la maestría, empecé también a dar clases a los jóvenes, y se liga aquí también la parte personal, porque me di cuenta de que en medio de la crisis tan terrible que vive nuestro país, en medio de las carencias que tenemos, en medio de todo lo que está sucediendo y que todos nosotros conocemos porque lo vivimos, pues esto es lo que yo podía aportar, esto es lo que yo podía compartir, darle herramientas a estos jóvenes que conocieran su historia, que se enamoraran de ella, que no la juzgaran a priori, que comprendieran muchas cosas, porque básicamente en la mano de ellos está pues seguir construyendo nuestro futuro, nuestra historia. Entonces, bueno, ahí se mezcla un poquito esa parte profesional con la personal, y esto definitivamente es gracias a la maestría. Sin estas herramientas pues esto no hubiese pasado, y definitivamente en este caso me ha hecho sentir una mujer mucho más útil a mi país, porque siento que, bueno, que en medio de todo esto, como les dije, estoy aportando lo que tengo, lo que puedo. Yo básicamente puedo decirles que esta maestría me llevo tres grandes tesoros, o me he conseguido tres grandes tesoros. El primero de ellos son los profesores. Como les digo, fueron muy respetuosos en este proceso personal, en este camino de, bueno, de descubrir qué era lo que yo tenía para dar y para hacer. Son personas increíbles, como ya también dijo Jesús, de una talla impresionante, profesionales, eh, que con muchísima experiencia, con muchísimo nombre, y lo más importante de todo, con una calidad humana increíble. Son de estas personas, no de las que dan la receta a medias para que no te salga bien la torta, sino de los que ponen pues todo de ellos, lo comparten todo a cabalidad para que tú puedas hacer la receta igual de bien que ellos. Y eso a mí me impresionó, ese nivel de compromiso, de responsabilidad, de solidaridad, de entrega hacia sus alumnos, hacia sus estudiantes, definitivamente me marcó. Tener los profesores que tuve durante la maestría ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, poder aprender de ellos, verlos semanalmente, la relación que entablan con nosotros los estudiantes, para mí lo vale todo. Es realmente una experiencia única. Por otro lado, mis compañeros. Yo no había tenido, venía del pregrado, era una muchacha que cuando comencé la maestría, que la tinta del título estaba todavía fresca, no tenía ni un mes de graduada tal vez, y comencé en la maestría y me conseguí con un montón de profesionales, mis compañeros, eh, con mucha experiencia, gente increíble, y qué riqueza la de conseguirte en un mismo salón de clase con doctores, con fotógrafos, con periodistas, antropólogos, educadores. Entonces, bueno, ver un mismo tema o ver una misma clase desde tantas ópticas definitivamente enriquece la experiencia, enriquece el estudio. Y para mí esto fue impresionante, sobre todo porque antes no lo había vivido. Evidentemente, pues todo en el pregrado van todos hacia lo mismo básicamente. Y bueno, ver aquí fue como un despertar de la conciencia en este aspecto. Y para mí esto fue impresionante. Y además de esto, pues son personas que realmente se van arraigando en tu vida,
y terminan siendo más allá de compañeros, grandes amigos. Con ellos comparto este espacio hoy, porque sí, bueno, terminamos siendo más que compañeros, muy, muy grandes amigos. Y lo último, o el último gran tesoro que me deja esta maestría, son las herramientas, que a lo mejor suena muy tonto hablar de estas herramientas prácticas. Bueno, pero para una muchacha que está comenzando en la investigación, pues no es tan tonto que te expliquen cuáles son los protocolos para acceder a un archivo, físicamente hablando, estas cosas que parecerle algunos muy tontos, muy sencillas, pues estas herramientas para mí fueron fundamentales, porque una muchacha que estaba recién graduando, que no tenía necesidad de ir a un archivo que no había hecho, pues ayudan hasta las cosas más teóricas, o el hecho de cómo acercarte realmente a un documento, cómo investigar, cómo como decimos en la maestría. Todas estas cosas, estas herramientas me las dejó me hizo definitivamente una mujer mucho más curiosa de lo que era antes de entrar en ella. Definitivamente, pues muchos dirían que es una locura en medio de esta situación que estamos viviendo, tanto mundial con la pandemia, como nacional, que todos la conocemos, como les dije antes. Pensaría, bueno, que es una locura tal vez dedicarse a estudiar una maestría, cuando más bien deberíamos estar haciendo otras cosas, trabajar, resolver nuestras vidas, nuestras situaciones particulares. Pero yo digo todo lo contrario. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer en un momento de crisis como este, pues es invertir en nuestra educación, invertir en nosotros, en adquirir conocimientos, porque definitivamente la civilidad que todos queremos construir, pues nos lo va a agradecer en el futuro, cuando haya muchísimos profesionales de calidad dedicados o entregados completamente, pues a compartir ese conocimiento que han adquirido con su país y poniéndolo al servicio del mismo. Para mí, esa es la mejor herramienta que podemos ir adquiriendo en este momento, preparándonos para poderlo compartir en el futuro. Además de esto, a mí me impresionó muchísimo, y una de las razones también por las que recomiendo hacer este programa, es el tema de que me di cuenta de que en LOCAP la gente realmente, los profesores y el personal administrativo se dan cuenta de que no trabajan con números, que trabajan con seres humanos que tienen situaciones particulares, historias particulares, intereses distintos. Y esto es fundamental, porque como decía el profesor Straca, pues uno va construyendo su camino, uno va diciendo, bueno, estas son las materias que realmente necesito para ese proyecto que quiero ir construyendo. Yo definitivamente, al empezar la maestría, entendí que la historia era un gran rompecabezas al que le faltan un montón de piezas, y entendí que yo quería poner algunas de esas piezas faltantes sobre la mesa. Por eso también decidí investigar sobre la mujer. Y bueno, a quienes deseen o están empezando en este camino de la academia, este camino del doctorado, pues les deseo muchísimo éxito, y espero también que sean ustedes quienes pongan esas piezas faltantes en la mesa. Muchas gracias. Qué bueno, Leti, qué bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos entonces del gran Carlos Arbeláez. Carlos, tienes el micrófono apagado. Me escucho, ¿no? Ahora sí. Ah. Sí, bueno, comenzando con un gran saludo a este extraordinario panel y agradeciendo a la Universidad Católica Andrés Bello, mi casa de estudios en pregrado y ahora posgrado, este espacio para comunicar esta pasión académica que nos ha iniciado en este camino y que hemos llevado con un compromiso, anhelo y metas que cada vez se encuentran más comprometidas con nuestra vida. Las razones para estudiar historia, en mi caso, yo debo confesar de que era un asunto pendiente. Es algo que a lo mejor debí ser licenciado en historia como Jesús. Sin embargo, mi planificación académica fue distinta. Mi formación original es en el área del derecho. Hice mis posgrados en derecho, en el área del derecho administrativo, en el área del derecho de las telecomunicaciones. Y cuando sentí que mi vida jurídica había alcanzado un conjunto de metas que ya habían sido trazadas, después de haberme graduado, cambié el mundo de la fotografía, ¿no? Un cambio completamente drástico, desde un mundo muy teórico a un mundo muy práctico, con una visión muy artística, pero mi formación en la fotografía no conseguí restringirla nada más a la imagen, sino que la llevé a una investigación de la teoría de la fotografía, de la naturaleza
de la construcción de la imagen y las necesidades y formas de representación y construcción del discurso fotográfico. Afortunadamente, ese camino, tanto mi formación jurídica como mi formación fotográfica, encontraron la respuesta a esa búsqueda de información en esta maestría en Historia de Venezuela, que pude culminar hace poco más de un semestre, y pude continuar dentro de esta casa de estudios en el doctorado en Historia. Digo afortunadamente porque ambos posgrados, tanto la maestría en Historia como el doctorado en Historia, lo he podido desarrollar dentro de la misma línea de investigación, que en mi caso es la fotografía como documento histórico. Es desarrollar una metodología que permita conocer un conjunto de herramientas para que el historiador consiga cuestionar la imagen y indagar información que pueda escapar o no del documento escrito. Darle un valor probatorio como fuente histórica a esas imágenes y permitir que éstas no sean una simple iconografía o una simple ilustración de la historia, sino darle un valor de fuente primaria. Esa metodología es mi propuesta de tesis de maestría y dentro de la tesis doctoral estoy desarrollando una construcción del imaginario venezolano visto en la fotografía a partir de las imágenes que se dieron a conocer el país como en su tiempo de una Venezuela agroexportadora, ahora a una Venezuela petrolera, tomando como fuente a interrogar las imágenes publicadas en las revistas venezolanas del siglo XIX, el Zulia Ilustrado, el Cojo Ilustrado, y revistas venezolanas del siglo XX, como la revista Shell y la revista El Farol, y cómo sufrió el país una modificación en su imagen, y no solamente en la imagen, sino en la manera de representación, ¿no? Así como en la historia de la pintura o la historia de la cultura, estas actividades artísticas se desarrollan a través de un conjunto de etapas, la fotografía también lo representa. En Venezuela la imagen fotográfica llegó muy temprano, llegó ya para 1840, llamamos temprano porque el producto fotográfico había sido presentado en París apenas en 1839 y nosotros nos estábamos estrenando con un equipo fotográfico muy poco tiempo después. Entonces nos hemos permitido evolucionar coleccionando un conjunto de imágenes a las cuales les quiero dar una especie de identidad histórica en la construcción de un discurso sobre la historia de Venezuela. Yo debo agradecer profundamente mi experiencia, tanto en la maestría como en el doctorado. Agradezco muchísimo estar iniciándome después de ya tener un recorrido profesional como abogado y como fotógrafo, porque pude asumir esta responsabilidad con una madurez que definitivamente no tenía si hubiese hecho la licenciatura a los 17, 18 años, cuando egresé de bachillerato. Estoy muy a gusto de hacerla, de disfrutarla en este momento. Me ha permitido organizar todo lo que había sido un lector avanzado, pero que no tenía, carecía de una metodología para procesar, para comprender esa fuente de conocimiento. Tanto la maestría como el doctorado me ha permitido organizarme académicamente, replantear mis metas académicas, y cuando lo he llevado al punto de la historia, al punto de la fotografía, me he permitido saltar de contar una historia con imágenes, de hacer una historia con imágenes, a reconstruir la historia con imágenes. Recordando siempre a la Universidad Católica Andrés Bello, del cual estoy profundamente agradecido, tanto en mi experiencia en pregrado en Derecho, como ahora en el posgrado en Historia, y en especial en mi experiencia en el posgrado de Historia, quiero agradecer profundamente al profesor Tomás Estraca, director del posgrado, y afortunadamente mi tutor de tesis, y a los profesores que nos han acompañado en cada uno de estos procesos. No siendo un licenciado en Historia, tuve que iniciarme con un semestre de nivelación, ¿no?, para poder introducir en esta área de experticia tan particular, y sin duda fue muy importante haber contado con el profesor Estraca, con el profesor Agustín Moreno, con la profesora Lucía Reinero, desde ese momento,
y que de una manera muy académica, muy pedagógica, nos hicieron ver por qué era importante estudiar la historia y por qué era importante iniciarnos con ese semestre de nivelación. Recordar a todos los profesores, da pena omitir alguno, ¿no? Me viene a la mente en este momento el profesor Horacio Bior, Manuel Donís, Jorge Bracho y Catalina Banco, con quien he tenido la fortuna de cursar más de una vez sus materias. Y finalmente, agradecer profundamente administrativamente a la Universidad Católica Andrés Bello, que como ha comentado Jesús y ha comentado Leti, nos ha acompañado a superar cualquier obstáculo, incluso el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que a través de estos meses que hemos pasado en casa, no se ha interrumpido en ningún momento nuestra oportunidad de formación y de continuidad en esta aventura académica, de la cual realmente estoy muy agradecido. Chévere. Traté de cumplir los 10 minutos, profesor. Ya, pasa que estoy aquí. Chévere, nada. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por lo que, bueno, imagínense. Entonces vamos ahorita con el amigo Guillermo Ramos. Dale, Guillermo. Guillermo, tienes el micrófono apagado. Un momento. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, después de escuchar el testimonio de Jesús, de Leti y de Carlos, uno se emociona por lo que significa y por cómo uno vive y siente la historia. Y en la principal pregunta de por qué estudiar historia, por qué escribir historia, lo primero que me viene a la mente es una frase voy a tomar esta frase de Mariano Pi González, de que se escribe historia también con la utopía de mejorar los tiempos. Con la utopía de mejorar los tiempos, esa es una de las razones. También, en lo particular, está el tema de la curiosidad y la inquietud de saber las cosas, del porqué, del porqué, del porqué. Como comentaba el profesor Tomás Estraca, desde que estaba estudiando la carrera de comunicación social, yo utilizaba cualquier hueco que tuviera entre materias e iba al instituto, ¿no? Y buscaba siempre para poder discutir algún tema, para revisar la biblioteca. Y esa pasión por la historia también lleva consigo el tema de una pasión por el país, por lo que significa Venezuela, por lo que significó, por lo que significa, por lo que puede significar a partir de todo lo que somos. Y eso después se puede decir, largas conversaciones con el profesor Estraca, también asistiendo a los seminarios, a los encuentros que se hacían, esperemos que se sigan haciendo de las jornadas de historia y religión de LUCAP. Llegamos a la conclusión de que siempre es bueno poder avanzar un paso más, no solamente está en las lecturas o lo que uno pueda ver o lo que uno pueda descubrir por sí mismo, sino también todo esto tiene un método, una forma en que se construye, en que se hace el discurso histórico. Y como refería Carlos, en ese primer semestre de nivelación, cuando uno veía por lo menos quién es Ana Comnena o el tema de Ranke, de Leopold von Ranke, de que te habla el documento, y Omar Bloch, uno entendía de todo lo que lleva el oficio de ser historiador. A su vez, lo que ha ayudado de manera profesional el tema de estar y de estudiar historia en la UCAP es, además de esa sinergia que se construye con quienes estás compartiendo clases, creo que un gran apoyo, una gran fuerza ha sido cada uno de mis compañeros, por lo menos junto a Carlos, junto a Leti, junto a José Gregorio Villegas, que creo que también está conectado. Siempre estábamos buscando cosas, descubriendo, llevándolas, utilizándolo en lo que es bueno cada uno, lo que sabe mejor hacer cada uno, y cómo eso convertirlo en algo concreto. Entonces, eso ayuda mucho en
bien seas historiador de pregrado, como el caso de Jesús, que hizo historia y periodismo, o bien sea como yo, que soy periodista, eso lleva mucho a repensar la carrera, el oficio o el trabajo que tienes en ese momento. También, algo que yo considero muy importante, respecto digo, es algo muy personal, es que conocer la historia, descubrir la historia, tratar de entenderla, con lo que estamos pasando ahorita con Venezuela, hace que de una u otra manera en uno renazca algo que pudiésemos decir es una esperanza o una capacidad de saber sobrellevar mejor cada cosa que pasa. Creo que la historia permite eso, y es un fin práctico en el sentido de que te lleva a no quedar inmovilizado a pesar de las circunstancias y a seguir haciendo cosas. Y actualmente, como dijo el profesor Straca, me encuentro estudiando en Francia. En el exterior uno se da cuenta lo poco que se conoce de historia de Venezuela, sobre todo la historia del siglo XX venezolano, pero también lo poco que los venezolanos nosotros mismos conocemos de nuestra historia. Quizás por esa incapacidad de terminarnos de conectar con lo que ha sido nuestro pasado, es lo que nos lleva a que Venezuela sea afuera, pero también adentro, una incógnita. Y una de las preguntas que plantea el profesor Straca es ¿qué se está investigando? Y creo que puedo comentarles que un tema que me apasiona muchísimo es todo lo que es la memoria del periodo democrático venezolano y cómo eso se fue dando no solo desde la parte política, cultural, desde la parte con nuestro imaginario, y junto con lo que sería el estudio formal de estos temas, creo que es importante también, a través de los medios digitales que tenemos ahorita, hacer una labor divulgativa y de un análisis con la mirada del historiador, con el oficio del historiador, con el historiador que es capaz de ver un poco más, o que es capaz de ver más allá en el análisis no solo de los hechos, sino de los procesos. Y todo esto hay que lograr que se divulgue vía web, vía digital, digitalizar una memoria venezolana no solo como un tema de nostalgia, porque para la nostalgia, bueno, todos los días creo que, sobre todo cuando más la cosa parece más fea, buscamos al pasado con esa nostalgia. Pero no solamente con ese ojo, sino también con la visión de lograr desde allí saber cómo reconstruir a Venezuela. Y creo que esa es una de las grandes cosas que tiene la UCAP. ¿Y por qué estudiar en el posgrado y el doctorado en la UCAP? Porque la UCAP, además de las herramientas que profesionalmente te transforma como individuo, y lo puedo decir desde que he estudiado allí, desde mi pregrado como periodista en comunicación social, pero también las herramientas para que, si así lo deseas, formes grupos para lo que tiene que ser y va a ser la reconstrucción de Venezuela. Y uno de los grandes hitos para esto tiene que ser el reencuentro con nuestra memoria, como digo, más allá de la nostalgia, sino como una manera de entendernos o de intentar entendernos. Y eso es lo que significa estudiar historia en la UCAP. Los profesores, de verdad, una alta calidad como personas en sus clases, y también algo que me parece fascinante es la historia del Instituto de Investigaciones Históricas, lo que hace que su documentación, sobre todo para el que quiera conocer de temas de asuntos fronterizos diplomáticos, tiene un archivo maravilloso. Y las tardes y noches allí en LUCAP, después o antes de ver las clases, yo creo que son momentos de antologías que solo lo que hacen es revivir en uno una sonrisa en todo momento. Entonces, la verdad es que solo puedo decirles que esa frase con la que introduje al comienzo, esa frase tomada del discurso de Picón Salas al incorporarse a la Academia de la Historia de Venezuela, esa utopía se convierte entonces en una utopía concreta, porque sientes que hay pasos para seguir y para hacerlo realidad. Bueno, amigos, nada, después de oír tanto incienso y tantas flores hacia la maestría, uno se siente particularmente emocionado, uno se siente inclusive un poco abrumado.
Creo que hemos oído 4 testimonios de 4 rutas distintas que lograron confluir, que lograron converger en la historia como disciplina en sí mismo y en nuestros programas de historia en lo particular como una ruta que les ha permitido viabilizar sus inquietudes. Son inquietudes distintas, son inquietudes que a veces coinciden, hay inquietudes que si hubiésemos abierto el espectro con otros tantos estudiantes, cosa que seguramente haremos, como dije al principio, se harían todavía más amplias, más diversas, pero que han encontrado en la historia una respuesta. Yo creo que llegó el momento de dar la oportunidad para que si alguna persona tiene alguna pregunta, la vaya anotando en el recuadro que está abajo en la franja inferior de la pantalla, donde dice Q y A de Question and Answers, que para yo irlas viabilizando. Y mientras viene la primera pregunta, yo tomé nota de aquí algunas cosas que inclusive para mí mismo me ayudan a tener una visión más clara, una visión más amplia, una visión más contundente de lo que uno está tratando de hacer desde esta esquina. Cuando decía Jesús Piñero, que la historia te da argumentos. Yo creo que ese aspecto para el que es periodista, para el que es político, para el que trabaja para el que es abogado, para el que quiera vivir una vida ciudadana más plena, una vida ciudadana más responsable, una vida ciudadana de mayor interacción y de mayor despliegue en lo público es fundamental. La historia no es solamente un adorno para la conciencia, sino también es una manera de entender la realidad y de fundamentar las posturas que tenemos ante ellas. No digo que es la única, no digo que es una panacea, pero dentro de una argumentación y dentro de una comprensión de la realidad, la historia juega un papel importante, dialogando con otras cosas. O lo que dijo Guillermo al final, que ese encuentro con la memoria, pero no desde la nostalgia. Podemos tener nostalgia, eso está bien. Los venezolanos viviendo lo que estamos viviendo el día de hoy, tendemos a veces de forma muy fácil a caer en la nostalgia, porque hay cosas por las cuales uno legítimamente puede tener nostalgia. Sin embargo, no todo tiempo pasado fue mejor y en última instancia es imposible volver al pasado, de tal manera que es un propósito que no vale la pena seguir. Pero el pasado sí nos puede dar herramientas para hacer esa utopía concreta, como la llama Guillermo. O ya en un plano más personal, lo que nos dice Leti, para ser una mejor mujer. Ella encontró en la historia una manera de desarrollarse como persona, de desarrollarse como profesional o de encontrar otro camino. Aquí tenemos la primera pregunta, ya ven 2 preguntas acá. Una la pusieron, la hace José Villegas desde el chat, que cuáles son los requisitos para ingresar a la maestría de historia. Eso lo digo de seguidas. Y vamos a ver aquí otra pregunta. ¿Cuáles son las mejores instituciones académicas para estudiar la historia de Venezuela? ¿Cómo contrataría aquellas con la formación de UCAP? Bueno, en Venezuela el problema es que tenemos muy pocas instituciones académicas el día de hoy para estudiar historia, y cada una tiene su perfil particular. Es una pregunta que es a mí, de todos modos los compañeros, los alumnos han respondido, por ejemplo, en referente a la católica, han dado cuáles son las fortalezas, y en ese sentido que han dicho 3 fortalezas, Leti las describió. Una fortaleza en lo administrativo, me llamó la atención que todos lo hayan dicho. Esto me llamó la atención porque es algo y que le va a gustar a los administradores, a la gente de administración que está aquí. Estaba Alexandra que salió, está Mildred, está la gente del CEL. También aparecen las encuestas de satisfacción, un altísimo nivel de aprobación hacia los trámites administrativos. No es que hay problema, en todas partes se cuecen habas, pero en términos generales se cumplen los procesos, no se pierden las cosas, las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Hablaron de los profesores, no me toca a mí defenderme a mí mismo, los alumnos ya comentaron, sin embargo sí puedo defender a quienes están dando clases. Tenemos un line-up muy bueno, con nombres de primera, jóvenes
voces en ascenso, como Lorena Puerta, que está incorporada, que está ahorita viendo participando en esto, como Catalina, con gente consagrada como Catalina Banco, como tuvimos mucho tiempo Elías Pino y Turrieta. Tenemos gente como Jorge Bracho, o sea, el grupo de profesores es bueno. Y hay otra cosa que escapa de uno, pero que afortunadamente se va dando, que es el mix de los estudiantes. Ahora, ¿dónde se estudia historia? A nivel de posgrado, en Caracas, realmente estamos funcionando, hay 2 posgrados, el de la Central, que tiene ahorita algunas dificultades, creo que iban a volver a arrancar otra vez, o están arrancando otra vez, y la Universidad Católica a nivel de posgrado. A nivel de pregrado, hay nada más 2 escuelas de historia, 3, con la Simón Rodríguez, con la que se abrió en Los Llanos, pero en la UNIYES, pero está la Escuela de Historia de la Central, la Escuela de Historia de la ULA. En la ULA hay también otro posgrado. Y las otras instancias para estudiar historia son, como que fue mi ruta, que tú estudias educación, mención sociales, que son varias de las rutas. Sigo viendo aquí las preguntas. Disculpen, es que estoy aquí viendo. Aquí hay una pregunta que dice, considerando la pandemia y la incertidumbre a corto plazo, una pregunta básica sería, ¿cómo ha manejado hasta ahora la maestría y el doctorado que pueden ilustrar las facilidades para la investigación? Más que la pregunta, la felicitación que nos hace alguien, cosa que agradezco. Las líneas, alguien nos pregunta por las líneas de investigación de las maestrías y el doctorado. Y tenemos por acá, ajá, eso es una observación. Bueno, nosotros, con respecto a la investigación, ahí hay un reto en todo el mundo en relación con la pandemia, porque no todas las fuentes están, las fuentes primarias están en la web. Es decir, un semestre, con todo lo que se ha digitalizado, tú puedes avanzar, pero ya cuando quieres hacer una investigación, Leti lo dijo, haciendo una investigación de archivo, no podía los archivos. ¿Qué pasaría si eventualmente esta situación de la pandemia se prolonga de forma indefinida? Ahí tendría que haber un esfuerzo muy grande por parte de todos los interesados para de alguna manera colocar en términos digitales lo más posible o comenzar a hacer algún tipo de reformas para que de manera segura la gente pueda pasar a investigar. Es eso lo que va a ocurrir inicialmente. En este primer semestre, que fue una virtualización así, que tuvimos que hacerla cuando nos estalló el problema enfrente, que ir avanzando, bueno, lo virtual permite bastante más de lo que pensamos y la regla con los alumnos y con los profesores, avancemos con lo virtual tanto como podamos. Y creo que está dando resultados, por lo que he visto, por lo menos en mi ámbito. Es decir, bueno, hay 4 o 5 cosas de las cuales que quiero buscar, de las cuales 3 se consideren virtual, avancemos con esto todo lo que podamos y después cuando las cosas mejoren, resolveremos lo otro. Y de este aprendizaje, como esto de lo virtual no va a desaparecer, sino va más bien a fortalecerse, veremos cómo podemos ir llegando a cosas intermedias. Guillermo Ramos, yo le voy a pedir después que él nos hable un poquito de esto, porque él está haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de salvar tanto como sea posible para la red y para lo virtual en algunos espacios. Ahora, con las líneas de investigación de la maestría y el doctorado, estamos reformulando estas líneas, estamos trabajando en esto, sobre todo porque en un momento se hacían como demasiadas cosas y cada profesor más o menos desarrollaba una línea. Nosotros tenemos, en la Católica, tenemos algunas líneas en las que somos particularmente buenos. Habló a alguien del Instituto de Investigaciones Históricas, Germán González Oropesa, del cual soy investigador y que digamos como un partner de la maestría, una muy buena biblioteca, sobre todo Historia de las Américas, tiene un archivo histórico, tiene una mapoteca, bueno, donde los alumnos investigan y donde muchos de los profesores, no nombra al profesor Manuel Doniz, una autoridad, primera autoridad en Venezuela sobre el tema de fronteras. Y muchos de los profesores de institutos somos profesores, los investigadores de institutos somos profesores de la maestría. Una línea en la que somos buenos es el tema de las delimitaciones, el tema de las fronteras, el tema de la historia territorial. Esa es una de las líneas básicas.
Otra línea, la historia de la iglesia. Ahí hemos hecho aportes muy significativos. La historia de las relaciones internacionales. Se han desarrollado muchas tesis y con esto podemos construir ya una línea. Cuando falleció el profesor Bester, lamentablemente quedamos un poco en el aire con esto, pero el mismo interés de los alumnos y el mismo interés de algunos profesores, la presencia de una joven profesora como Carla Hernández, que está ahí trabajando, puede avanzar con esto. Se han presentado 2 o 3 tesis del tema de las relaciones internacionales. Ahí tenemos un trabajo importante. Queremos profundizar en la historia de América, en áreas como historia de los Estados Unidos, también teníamos una línea importante. Y tenemos los trabajos en los cuales estamos hombres como Bracho, como yo, que es el tema de la historiografía y la historia de las ideas en un sentido amplio. Estos son como las 3, 4 grandes líneas. Hay una en la cual nosotros vamos a comenzar a rescatar, porque está presente en la católica, pues muchas veces cuando tú construyes una línea, tú lo puedes construir de 2 maneras. La primera es que tú decidas y planifiques una línea, y lo otro que tú veas qué es lo que está haciendo la gente y cómo tú puedes organizar a esta gente y estructurarla, que es la etnohistoria. Nosotros en la Católica tenemos una larga tradición en la antropología. En la revista Montalbán, que es la revista del Instituto de Investigaciones Históricas, fue una importante revista en el ámbito antropológico en la época de Angelina Pollack-Eltz. Y en la maestría tenemos la Católica hizo grandes aportes para la sistematización de las lenguas indígenas. Está vivo el padre Olza, que es uno de estos sabios, jesuitas sabios viejitos, que saben una cantidad de cosas. No hablé del padre del rey para el tema de historia de las iglesias. Y está Horacio Bior dando clases en la Católica con la materia de etnohistoria, importante investigador del IBI. Y queremos volver a impulsar y organizar la línea de etnohistoria. Es algo que está en construcción ahorita. Existen algunas muy definidas y otras que están en construcción. Voy a dejar a que Guillermo Ramos hable un poquito de lo que está haciendo lo que se ha propuesto con el tema del Internet y la informática. Sí, bueno, un poco retomando lo que estaba diciendo en mi anterior intervención, es que uno ve que ocurre, y en eso también Carlos puede hablar de ello, que son pocas las imágenes y los documentos o lo audiovisual con lo que podemos encontrarnos frente a frente cada día a través de lo que revisamos en las redes, en internet, etc. Ocurre que lamentablemente temas que deberían ser apoyados o procesados por el Estado venezolano en tema de la memoria, y sobre todo en un momento en que estamos pasando por una cultura audiovisual mundial, todo es entre videos, audio, también texto, no ocurre eso con lo que es desde el pasado presente, de hace 30, 40 años, hasta con temas más, que pudiésemos decir, mucho más viejos. Desde hace ya varios años me he propuesto primero, como tú comentabas, de cualquier manera posible, ir a digitalizar documentos que van desde documentales, videos, audios. Recuerdo que cada cierto tiempo iba a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca, y de allí todo lo que pudiese digitalizar, se digitalizaba para subir. En YouTube, por cierto, tenemos el Archivo Audiovisual de Venezuela, un canal que creé hace ya un tiempo, donde hay desde música venezolana del siglo XIX, pasando por una colección que estoy tratando de recopilar todas las diferentes tomas de posesión de la época democrática, desde la toma de posesión de Gallegos en el 48 hasta, bueno, todo lo que va al periodo del 58 al 98. Y por otro lado, un proyecto que llevo ya más de 4 años emprendido, es que es el tema de lograr, así como existen en Estados Unidos las bibliotecas presidenciales, que bueno, allá es toda una fantasía, se construye casi como un parque de diversiones. Estaba revisando que por lo menos la biblioteca Nixon, quienes hicieron el museo son los mismos que crearon el museo de Harry Potter en Londres. Imagínense la inversión que hay en eso. O sea, y además que la página está en diferentes idiomas y tú te metes en la pantalla y es como si estuvieras viviendo la época de Nixon. Yo dije, ¿por qué no hacemos algo similar con los presidentes de la democracia venezolana? Empezando, bueno, la propuesta la fui presentando. Primeramente tuve el apoyo de la familia Caldera Pietri para lograr empezar a digitalizar todo lo que se pueda del archivo
de Rafael Caldera, de sus 2 presidencias, bueno, un trabajo que todavía estamos haciendo, donde se están subiendo todos los diferentes mensajes a la nación, discursos, conferencias, videos, audio, fotografías, más de 3.000 fotografías, artículos de prensa en conjunto, y eso sería bueno lograrlo también con otros presidentes de la democracia, con los archivos. Primero tendríamos que saber qué archivos todavía existen, por lo menos el archivo de Rómulo Betancourt, que ha sido bien organizado a lo largo de los últimos 30 años, también debería estar disponible en la web, así como el presidente Leoni, creo que está trabajando el profesor Straca en este tema, y también con intelectuales, por lo menos Leti mencionaba de su investigación sobre Carmen Clemente Travieso. Es una venezolana excepcional que está lamentablemente desconocida. ¿Por qué todos estos personajes? Por eso es que tengo un blog llamado Lo Afirmativo Venezolano, como el libro de Augusto Mijares. ¿Por qué todos estos personajes? ¿Por qué todos estos procesos? ¿Por qué toda esta historia común nuestra y que, no es y que de una u otra forma se puede decir reciente, ¿por qué no está reflejado también en lo que es la plataforma ahorita que conecta a todo el mundo? Otro tema ha sido el de poder crear a través de Wikipedia entradas sobre personajes, ciudades, lugares, eventos de Venezuela, para que tengan ya cualquiera que se meta a buscar de ese tema o de esa persona en la web, tenga una primera referencia seria, en el sentido de crear contenido con buenas referencias, con todo lo que es el oficio histórico que uno aprende en la maestría de la UCAP. Entonces, son maneras de ir creando y ayudando a construir la conciencia y el imaginario del país, pero también del país democrático, del país cultural, del país civil, y que debería estar accesible a todo el que quiera conocerlo. Y yo creo que esa es una propuesta que, aunque otros países, la mayoría de los países que han tomado decisión en esto, son propuestas desde el Estado, y a partir de allí, de líneas del Estado, y a partir de allí tienes el apoyo privado, público, etcétera. En Venezuela, lamentablemente no tenemos eso, pero algo se tiene que estar haciendo, porque ya tenemos noticias de muchos archivos, cassette, fotos, cosas que se han ido perdiendo en las instituciones públicas por el paso del tiempo y por la falta de poder seguir trabajando esto y seguirlo actualizando según el momento. Creo que es una labor que es importante y en la que todos, de una u otra manera, que tengamos alguna conexión con el manejo de temas desde lo informático hasta el tema de la generación de contenido y de investigación, tenemos que de una u otra forma trabajar, ayudar, colaborar en eso, porque al final es eso, es como si viniera alguien a tu casa y quemara o se llevara todos los álbumes de fotografía. ¿Qué recuerdos te queda de los que no te acuerdas? Pierdes ese encuentro con la memoria, con todo lo Así que... es. Hay varias preguntas más, pero ya hay 2 que creo que pueden ayudarnos a nosotros para ir cerrando y se las voy a dejar acá en el aire. Bueno, también anuncio que la profesora Lucía Reinero nos está oyendo y bueno, les manda saludos a todos ustedes, muy conmovida y les desea lo mejor. Gracias, Lucía, por acompañarnos. Son 2 preguntas y voy a dejar que cada uno la responda 2 minutos, pero creo que todos tienen algo que decir. La primera, alguien nos pregunta, bueno, hay cosas en la web, ¿dónde puedo conseguirlas? Estoy seguro, Carlos Arbeláez es una fuente sistemática constante de libros digitalizados. Carlos es un bibliófilo serio, anda buscando libros más de lo que somos los estudiadores en términos normales. Guillermo Ramos también, pero estoy seguro que todos, Leti y Jesús, pueden ofrecernos, pueden darnos, recomendar un par de links o de sitios donde conseguir libros. La otra cosa, libros o documentos, alguien quiere arrancar. Otra persona me pregunta, a todos, nos pregunta por dónde arrancar. Siento que está interesado por la historia. Yo podría decir, bueno, mira, la mejor forma es mandarme un correo y se mete en el curso de nivelación, pero alguien que quiere saber de historia, sin necesariamente meterse en la materia, ¿por dónde arrancar? ¿Qué le recomendarían a cada uno de ustedes dónde arrancar? Y con esto terminamos. Después les voy a pedir
que no se vayan a la primera, sino que para hacer la foto en familia, después en un momento dado nosotros pongamos todas las cámaras otra vez. Pero entonces arranquemos en el orden en el que hemos venido hablando con estas dos preguntas. Uno, alguien que quiera buscar documentos o fuentes en internet, ¿dónde ustedes lo recomendarían? Dos, alguien que quiera arrancar a estudiar, a aprender. Bueno, ¿cuál sería la recomendación que le diera? Arrancamos con Piñero. Piñero como que no está. Ajá, ¿qué tal? Bueno, yo creo que una página o un portal, un navegador, mejor dicho, puede ser Google Academics. O sea, ahí se encuentran unas maravillas de cosas increíbles, una cantidad de cosas increíbles y sobre todo te aparece incluso hasta fichado y hasta citado de la forma, de la metodología que tú sigas. Chicago, APA, un montón de metodologías allí que están implícitas. Y de verdad es extremadamente útil. A mí me ha servido muchísimo. De hecho, en mi tesis de pregrado para comunicación social, yo trabajé un tema del que no se había escrito mucho, un episodio muy minúsculo de la vida de José Rafael Pocaterra, y no encontraba mayor información. Conversando con un historiador, Ángel Almarza, que se encuentra en México, me comentó, mira Jesús, busca por acá. Busqué y me aparecieron por lo menos 3 libros donde reseñaban el episodio. Yo creo que si tengo que recomendar una página, esa sería. Y recomendarle a alguien que esté interesado en comenzar en la historia, ¿por dónde arrancaría? Ah, por cierto, exacto. Lo que pasa es que pensé que íbamos a responder la primera nada más y luego la otra. Bueno, nada, yo creo que, a ver, si ya tiene una carrera de pregrado, bueno, yo creo que la opción sería el posgrado, involucrarse directamente al posgrado, o en dado caso aprovechar, si no quiere meterse en una carrera o en una formación académica como tal. Yo creo que hay que aprovechar todo el esfuerzo que han venido haciendo, incluye usted, profesor Tomás Estraca, a usted, a la profesora Inés Quintero, al profesor Elías Pino, que han tratado de acercar al ciudadano de a pie a la historia. Por ejemplo, el último libro del profesor Elías Pino Iturrieta, el penúltimo, porque el último lo publicó Alfa, Historia Mínima de Venezuela, me parece un esfuerzo bastante importante para acercarnos al pasado de forma rigurosa, de forma crítica y de forma seria, si se quiere, de alguna forma. Nada, bueno, yo creo que los libros publicados por la editorial Alfa son extraordinarios en ese sentido. A pesar de que hay plumas pesadas como Germán Carrera Damas, hay otros poco más diáfanos como Rafael Arraiz Luca, Tomás Estraca, Inés Quintero. Yo creo que esa sería de alguna forma el primer acercamiento para acercarse a la historia, empezar a leer sobre historia y aprovechar estos esfuerzos académicos y de difusión que se están haciendo. Chévere, Jesús. Vamos entonces con Leti. Pongan también la cámara también, por favor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la verdad es que yo soy la menos indicada para responderla porque, a pesar de la juventud, no se me da tan fácilmente el tema de lo digital. Sin embargo, las páginas de las bibliotecas de las universidades en las que he hecho posgrado, tanto en la UNIMED como en la UCAP, tienen mucho material digitalizado y se puede acceder muy fácilmente a él desde sus páginas web. Podemos ver las tesis, hay algunos libros, algunos documentos, incluso la UCAP tiene una sala virtual, realmente no recuerdo el nombre, pero tiene una sala virtual en donde tienen documentos o fuentes primarias. Incluso, bueno, pese a este desconocimiento de Carmen Clemente, como dijo Guillermo, mujer en la que estoy trabajando, investigando, pues tiene un espacio dedicado a ella. Entonces me parece importante ir conociendo estos espacios que tenemos a la mano, incluso aquí en nuestro país. También desde mi experiencia, porque bueno, pensé que nada más la única forma que tenía de acceder a la historia era yendo nada más a estos archivos, a las bibliotecas, investigando. Me di cuenta que la mayoría de las bibliotecas, así como las nuestras, fuera del país, pues tienen estos espacios en donde hay libros digitalizados. Lo conseguí en Colombia, lo conseguí en Panamá. Entonces, bueno, meternos en las páginas de las bibliotecas de las universidades e ir buscando por ahí. Ir buscando por ahí, me parece que es lo mejor para acceder a estas cosas digitales. Por otro lado, cuando nos preguntan cómo comenzar, para mí son básicas dos cosas. Primero, invertir
un poco en nuestra biblioteca, ir buscando estos libros que nos dice, por ejemplo, Jesús, ir leyendo sobre esto. Si no estamos tan prestos a estudiar, a seguir estudiando realmente en este momento, bueno, simplemente invertir en nuestra biblioteca. Siento que hay libros que son fundamentales, que debemos leer para conocer nuestra historia, o la historia en general, dependiendo de nuestra inclinación. Y por otro lado, hay muchos espacios, bueno, antes de la pandemia había muchos espacios de encuentro en donde se discutían estos temas de la historia dentro del OCAB, en distintas bibliotecas habían varios eventos en los que nosotros como grupo de amigos de la maestría pues intentábamos asistir. Entonces, bueno, asistir a esos espacios es muy, muy chévere. Incluso en este momento de pandemia, en donde bueno, tenemos que encontrarnos por estos medios, también hay muchísimos espacios. Yo he estado viendo en vivos de profesores que tenemos aquí en la universidad, han hecho en vivos en Instagram y podemos verlo. El profesor Arraiz Luca tiene un podcast también súper chévere, que está libre en internet. Entonces hay como muchas herramientas que nos pueden ir acercando a este mundo de la historia. Gracias. Muchas gracias, Leti. Buenísimo. Bueno, el gran Carlos Arbeláez. Lamento que me dicen que no es posible iniciar el video, pero creo que me están escuchando, ¿no? Sí, sí te oigo. Sí, perfecto. Entonces, bueno, con relación a buscar fuentes de manera digitalizada, voy a reiterar la recomendación de Jesús, ¿no? En el caso de Google Academic es fundamental. Es muy importante cuando nos convertimos en investigadores en línea, es muy importante aprender a dominar la red, ¿no? Nosotros tuvimos un curso auspiciado por la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Por Ángel Almarza, que ahora está en México, Exacto. en donde nos enseñó de una manera extraordinaria salirnos de los buscadores tradicionales, entiéndase Google o cualquier otro que comúnmente conozcamos, para especializarlos en el tipo de búsqueda, en este caso, en una búsqueda académica, que mejor resultado nos merezca. Es también, recomiendo muchísimo, a pesar de que estos resultados podemos conseguirlos fácilmente a través de Google, pero es aún mejor si vamos directamente a este portal, que es academia.org. Esto, si bien a priori es un portal pago, tiene acceso a una gran cantidad de información de manera gratuita, de la cual he podido armar una biblioteca digital, yo creo que tan rica como la biblioteca física, que también he podido coleccionar. Y así también, que ha sido un portal muy útil durante la pandemia, ha sido el de archive.org, en donde también se consiguen libros completos extraordinarios. No descartemos incluso Google Books, que a pesar de que también tiene una opción paga, permite también poder acceder a libros digitalizados. Muchos de ellos hay que leerlos en línea, pero definitivamente es una fuente accesible para nosotros, ¿no? Es aprender a buscar y aprender a aprovechar la herramienta para la búsqueda que nosotros necesitamos. Con respecto a estudiar historia sin iniciarse en un estudio de historia académico, universitario, yo primero lo que quiero es que debemos diferenciar. Una cosa es aprender historia a estudiar historia. Para aprender historia, efectivamente, tenemos una bibliografía nacional muy rica, algunos libros más antiguos, otros más nuevos, pero que afortunadamente se mantienen en la disponibilidad del lector. Yo quiero en este momento atraer la atención de los que nos están escuchando y recordar que no existe algo más sabroso, y Guillermo Ramos Flamerich seguramente lo extraña allá en París, que pasearse por el puente de las Fuerzas Armadas, la librería Historia, en Capitolio, la pulpería del libro, el Buscón, y a una librería que le tengo un gran aprecio y cariño, que es parte de esta comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la librería Estudios, la única que está en estos momentos importando libros constantemente. Es como que la única ventana que tenemos para las novedades bibliográficas que hay en Venezuela. Ahora, eso es para yo conseguir aprender historia. Para ser historiador, para convertirme en un historiador, hay que aprender a manejar un conjunto de herramientas, un conjunto de metodologías, un conjunto de principios, y yo quisiera recomendar no tomar atajos, sino organizarnos con base a poder convertirnos en un profesional de la investigación, un profesional
de la historia. Yo sé que existen limitaciones, obstáculos para poder, no todos vivimos en Caracas, no todos vivimos en Mérida, ¿no? Que son las ciudades que tienen estas instituciones más accesibles para estudiar formalmente historia, pero sí quiero recomendar, porque por muchos años fui un lector constante, un lector avanzado, y les garantizo de que mi manera de observar el libro, de observar el documento, de analizarlo y de preparar una información escrita ha cambiado fundamentalmente desde hace 4 años que estoy compartiendo en el posgrado de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenísimo, muchas gracias. A ver, ya, antes de hablar del tema de fuentes, de referencias, hay una pregunta de Nel Espina, que leí allí en el chat, acerca de cómo es la preparación, o cómo un venezolano, con la preparación en Venezuela, enfrenta el tema de estudiar en Francia. Más allá del método francés, que es todo un tema aparte, la metodología francesa de las disertaciones y cómo están estructuradas y todo esto que, como digo, es un universo aparte, considero que la preparación que recibimos en la maestría es de una alta calidad, empezando por, como hemos hecho referencia varias veces, a este semestre de nivelación, donde uno se entera de las grandes corrientes historiográficas, pasando por el conocimiento que uno tiene bueno, el caso venezolano o latinoamericano, y que justamente algo que yo he notado es que nosotros, además de estar investigando sobre Venezuela o América Latina, es como que un genuino interés por tratar de descubrir todo de todas partes del mundo, y es algo que se refleja cuando uno está estudiando afuera, sobre todo cuando conoce gente que es más especializada o que se va todo hacia la especialización de un tema. Entonces, yo creo que eso es un plus que nos ayuda. Otra cosa sobre el tema de la pregunta que hacía el profesor Estraca, de las primeras referencias, alguien que quiera empezar a aprender historia o a estudiar la historia. Para Historia de Venezuela, un recurso en línea a la mano, bueno, 2 recursos en línea que son de la Fundación Polar, es el Diccionario de Historia de Venezuela, que está en línea. Uno pone en Google Diccionario Historia de Venezuela Fundación Polar, y allí te aparece, y uno puede ir, tiene un buscador donde uno va buscando, donde uno va escribiendo personajes, acontecimientos, y creo que es una buena opción para ir descubriendo cosas. Y la segunda, también de Fundación Polar, es la Historia de Venezuela en imágenes. Es muy rápida, muy amena, y es una visita virtual muy sabrosa. También, como ya han mencionado, está archive.org, JSTOR, que también es muy bueno, o academia.org. Y un libro que recuerdo que lo descubrí gracias al profesor Estraca en el semestre de nivelación, es la introducción a la historia de Marc Bloch. Es un libro de unas 100 páginas, un poco más, 150 páginas, que te define a grandes rasgos lo que hace y el oficio de un historiador, de un investigador. La introducción a la historia de Marc Bloch, que es un libro que, como dice Carlos, se puede conseguir cuando todo esto reabra en un sitio como el Puente de las Fuerzas Armadas, que eso es uno de los momentos sabrosos que deja a los estudios de historia en LUCAP, que nosotros creamos un grupo justamente de estar buscando y pescando libros en todas partes de Caracas y de Venezuela, de libros autografiados por sus autores, primeras ediciones, libros venezolanos raros sobre todo. Y en la librería Historia, en la pulpería, en el Buscón, hemos tenido unos episodios muy gratos. Y cualquier libro que usted no consiga y que quiera poder leer, solo tiene que llamar a Carlos Arbeláez y pedirlo en su biblioteca. Seguramente ahí debe estar, en parte de sus 30.000 volúmenes. Es así. Sí, miren, de verdad, bueno, muy bien, de verdad que le agradezco mucho. Guillermo señaló, bueno, lo de la Bibliofep.
Biblioteca Fundación Empresas Polar, Bibliofep. Allí están digitalizados y en dos tipos de formatos distintos lo digital. O sea, usted lo puede bajar en PDF o lo puede ver en otro formato. No me acuerdo el nombre. Buena parte de las bibliotecas, de las publicaciones de las empresas, de la Fundación de Empresas Polar. En particular, hay dos que son, que sobresalen. El Diccionario de Historia de Venezuela, que no está en PDF. El Diccionario de Historia de Venezuela lo que se decía antes, un libro inteligente, con hipervínculos. Es una cosa que uno puede entrar, tiene un buscador, puede buscar por palabra, puede buscar por año. Hay varias, de un buscador avanzado. Es una cosa muy, muy bien hecha. Y la Historia de Venezuela en imágenes, que es una historia del año 2000, pero que logró algo que los historiadores tenemos que hacer más, que es llevar a todo el público los últimos conocimientos. Y los últimos conocimientos, sobre todo lo que se estaba haciendo en la Escuela de Historia de la UCB, se llevó a la historia de Venezuela en imágenes, pero con un gran despliegue de las imágenes. Eso fue inicialmente publicado como unas separatas que salían en el Nacional, que después uno las podía colocar, las podía encuadernar. La historia de Venezuela en imágenes ha sido reeditada, pero de forma, con los mismos contenidos, pero de forma mucho más interactiva, mucho más, o sea, no son las fotos de aquella historia, sino, o sea, no es el facsímil de aquella historia puesta en la web, sino es un nuevo producto. Si usted quiere saber la historia de Venezuela, usted cuesta dos cosas, y si se lee al mismo tiempo el libro de la historia mínima de Venezuela, usted va a aprender bastante con esto. Después están todos los otros esfuerzos que hemos hecho, sobre todo lo que se ha publicado en Alfa. Archive.org, miren, con Venezuela no están así, lamentablemente, pero es casi seguro que usted consiga cualquier clásico del mundo anglosajón, o en alemán, o en francés, en Archive.org. Ahí usted ya no es ningún problema, no, que yo quiero leer este trabajo de Jeremías Berjan que publicó en 1820 y pico y que nada más quedan 3 ejemplares, o está en Archive o está en alguna biblioteca. Otros dos sitios, la Biblioteca Nacional de España, hay una gran cantidad de libros clásicos históricos ahí digitalizados. Usted se mete allí en el buscador y ¡pam!, le sale el libro y lo baja, así funciona. Y la Biblioteca Luis Ángel Arango de Colombia, donde hay muchas cosas, sobre todo en la época de la independencia y de la colonia que nos puede interesar a nosotros, que el portal Cervantes. De tal manera que si usted por internet se pone a buscar, usted va a conseguir una gran cantidad de cosas para hacer muchos trabajos hasta que puede llegar al archivo. Pero al archivo hay que ir, eso sin duda. Bueno, amigos, yo creo que se ha cumplido, espero, bueno, yo lo siento, espero sobre todo que las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos y la generosidad de seguir hasta el final sientan cumplidas sus expectativas. Quiero agradecer especialmente a nuestros 4 panelistas del día de hoy. Me parece que lo hicieron muy bien y nos dejaron una visión bastante amplia. Incluso a mí mismo me ha servido como retroalimentarme. No es lo mismo estar de un lado del juego que estar del otro en la maestría. Entonces esto también es un feedback. Quiero agradecer a Marilena Villegas, que se ha ido una verdadera ayuda para cuánto proceso hemos tenido que resolver en lo administrativo, y sobre todo ella le tocó este chaparrón de tener que hacerlo virtual solo golpe. Menos mal que ella dirigió una maestría virtual y es muy buena en esto, pero de verdad que yo y todos los que estamos dirigiendo posgrados en el área de humanidades no tenemos palabras para agradecerle a ella, y yo sé que eso significa muchas horas de trabajo que de verdad expresa un compromiso, una solidaridad invaluable. Y bueno, y sobre todo agradecer a los que nos acompañaron hasta este momento. No queda más entonces que invitarlos para alguna otra sesión. Si están ustedes algunos interesados en hacer la maestría, en, como dice Arbeláez, en no tomar atajos, en tener más argumentos, en ser mejores personas, en saber sobrellevar mejor las cosas, en desarrollarse profesionalmente en otra área, bueno, saben cómo contactarnos. Mi correo electrónico es testraca, así, en la pantallita sale mi nombre T, el T de Tomás y mi apellido Estraca, @ucap.edu.be. Y ahí con todo gusto los atenderemos.
Solo les voy a pedir para terminar a los otros panelistas, y si Melena puede hacerlo sería una maravilla, que aparezcan para que nos hagan la foto en familia y quede esto registrado como corresponda, porque tú en la Universidad Católica hay que santificar las fiestas. Entonces, Profe, a mí me parece que no me dan chance de poner el video. bueno, pues está su foto, usted quedará ahí, este hombre supo posar maravillosamente. Qué lástima, qué lástima, pero Sí, bueno, nada. Sí, así le pasó a Arbeláez y ya. Creo que ya, me imagino que ya se habrá tomado la foto, ya dentro de la de pantalla, y entonces nada. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, mira, ahí apareció, está. Sí, apareció el hombre. Entonces ahora sí podemos tener la foto de familia. Bueno, muchas gracias a todos, y nos seguimos viendo en esta brega que estamos haciendo por la historia y por nuestras vidas. Chao.